Bueno, muy bien. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Yo quería deciros que este año vamos a continuar con la ultimísima enseñanza de Lacan y quiero deciros que hemos metido este espacio en uno que hay en la LP Valenciana, Comunidad Valenciana, bajo el nombre del Surco, que es un espacio que es una actividad que llevamos veintitantos años haciendo, dedicada a la enseñanza bueno, no me gusta decir enseñanza, a los cursos de Academia. Y hace tiempo que llevábamos ya nos habíamos quedado y detenido mucho en la última y ultimísima enseñanza de Lacan. Este año está planteado como un seminario de investigación. Insisto en la palabra seminario de investigación para que cada uno coja la línea que quiera. No es un rasgo como el cártel, sino una línea que le interese. Yo os he dicho muchas veces, la mía sigue igual, es el inconsciente, la mía es la que siempre he tomado, pero que vayáis cogiéndola porque en la ultimísima enseñanza de Lacan, que es en lo que nos vamos a detener, porque es muy novedosa y aquí quiero señalar que estamos haciendo vida de Lacan y obra de Lacan, como se llamó la primera vez, ahora explicará todo Goyo, Mm. juntos porque ahí hay un cambio bastante fuerte o una modificación o una novedad, voy a emplear la palabra novedad, muy interesante. Pero yo creo que el surco se va a detener varios años en la ultimísima. Para lo que no es la ultimísima, hay mil actividades. En la escuela, pocas. En los sitios que la escuela funciona bien, hay más. Pero en los sitios donde la escuela funciona mal, no porque solamente hacen el cartel y, y el pase. Pero el instituto está plagado. Ahí se puede ir a la enseñanza clásica de Lacan, donde quieran. La ultimísima está muy, muy, muy poco contemplada cuando en realidad es lo que Lacan concluyó al final. Quiero destacar que tengo bastante empeño este año, yo por lo menos, en entusiasmaros a la lectura de Freud, ya que en el 79, ya dictado el prefacio de los escritos, ya, no sé, muere Lacan en el 81, ¿no? En octubre por ahí o en el 80. Va a Caracas y él se define paradójicamente como freudiano. 9 de septiembre Sí, del del 81. 81. Ujú. 9 de Aquí faltaban septiembre. días para llegar a Valencia y no pudo venir. No sé si este hombre pensaba viajar enfermo, ¿qué? Pero no pudo venir. Él se define en Caracas en ese momento como freudiano. Y yo pienso que en la ultimísima hay un retorno a Freud, realmente, más que retorno porque lo emplea mucho él, la palabra retorno a Freud y durante toda su enseñanza. Hay un poner a Freud en primer plano. Acordaros del prefacio, es el único, ya cuando está hablando de Freud, que lo tendremos que retomar en esto. Y entonces, pues yo pienso que leer a Freud va a ser importante. Podemos comentar los textos. Va a haber, intentaremos coger los de la metapsicología, los más simpáticos. Hay algunos que son muy antipáticos, pero hay algunos que son muy, muy bonitos y necesarios, porque si no nos vamos a aclarar, pienso. Y de paso nos vamos a refrescar y a unificar conceptos que tenemos, porque hay un montón de conceptos que no hay forma de saber qué decimos con ellos. Estas 3 clases de recordatorio, la gente mucha la verá online, luego ya se incorporará, las va a presentar José. Mm. Bueno, Y cuando quieras. muy bien. Efectivamente, les planteé al equipo retomar el trabajo con una pequeña síntesis, un pequeño resumen de los primeros capítulos del curso El Ser y el Uno. Eh,
al respecto voy a hacer lo posible por sintetizarlo al máximo. Son 3 clases, pero bueno, trataré de no perder contenido importante y voy a introducir algunos comentarios a modo de provocación para la conversación. Vale. Este curso, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, ha sido publicado por entregas en la revista Freudiana bajo el título El Serial 1. También ha sido publicado en italiano como El Uno Tutto Solo, El Uno Todo Solo, conectado con guiones cada término. Pero en su época, cuando fue dictado, fue anunciado con el título La obra de Lacan. Por eso Teresa hacía referencia a el curso del año anterior, que fue Vida de Lacan. Entonces sería Vida de Lacan seguido de la obra de Lacan. El título del capítulo 1, tal como aparece en Freudiana, es Progresos en Psicoanálisis Bastante Lentos 1, Arquitectura del Seminario. En italiano, el título de esta misma clase es Un compito meraviglioso, una tarea maravillosa. Y en ese texto en italiano forma parte, junto con otros 5 capítulos, otros 4 capítulos, 5 en total, forma parte de un apartado que se titula ¿Qué cosa es real? ¿Qué cosa es real? ¿Qué es real? Jacqueline Miller empieza este capítulo recordándonos que ha hecho primero el curso Vida de Lacan y que dedicará este curso del año 2011 a su obra. No es evidente, dice, que haya una obra de Lacan. Es un término que Lacan no usaba respecto a su propio trabajo. Tampoco usaba el término teoría. Se refería a su trabajo como enseñanza. Pero Miller dice, si hay una obra, el seminario sería su eje. Miller destaca, el seminario es, me atrevo a decir, la gran obra de Lacan. Al menos a mí me sorprende un poco encontrar este término, gran obra, que se puede referir a la obra maestra o la mejor producción de una persona, pero que también es un término usado así con mayúscula por los alquimistas. Quizás después podamos ir desenredando un poco algo de esto, ¿no? Perdón, Ten- José, no entendí. ¿Por quién es usado Por, el término? por los alquimistas, Alquimistas, ahí está. Bien. por los alquimistas. Hablan de la gran obra, ¿no? En total, el seminario, 25 libros, más unos textos que hay en los extremos, antes y después del seminario, o de lo que ha quedado del seminario. Referirse a la gran obra de Lacan marca una distancia de su enseñanza oral, es lo primero, ¿no? Es decir, se habla de una obra para referirse al trabajo de un autor que se dirige a lectores, potencialmente a todos los que lo lean, digamos, ¿no? Mientras que la enseñanza oral se dirige a alumnos, no a lectores, y digamos, por definición es dirigida a unos pocos. En mi opinión, si lo recuerdan, hay una referencia a Leo Strauss al final de Vida de Lacan, escrita para la opinión ilustrada, que marca eh, digamos, es una referencia que da cuenta de la persecución y el arte de escribir de Leo Strauss, texto en el que se habla de la enseñanza exotérica, como la dirigida a todo el mundo, y la esotérica, que estaría dirigida, digamos, a unos pocos, o que dirigiéndose formando parte, digamos, presentándose al gran público, sin embargo, busca ser dirigida a unos pocos que lo puedan entender. En todo caso, la enseñanza esotérica, con S, estaría dirigida a unos pocos y sería una enseñanza que se tiene que encriptar, digamos, ¿no? Sí. Yo quisiera hacer hincapié en esto porque si no, estos 2 cursos no se entiende nada. Lo que dice Goyo, ha hablado de la alquimia y ahora Graciela nos ha puesto una bienvenida. Oye, Graciela, yo no sé cómo se escribe, pero que alguien la salude, Jacobone, perdón. que la salude en el escrito, en el chat.
estemos muy precavidos de ir a lo que está encriptado. Él nos avisa en la vida de Lacan, pero en la obra de Lacan sigue igual. Mm. Entonces está encriptado y entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo esotérico y lo exotérico, Ujú. como dice hoy. Sí, La yo creo que enseñanza oral y la escrita. sí, además pareciera que tiene que ver con la cosa misma, ¿no? Es decir, con la cosa misma de lo que se trata, lo llamo así Miller. Si efectivamente hay una transmisión que puede ser directa o si se requiere, digamos, de algo más. Lo va a ir aclarando, a mi modo de ver. Así un poco encriptado, pero lo va a ir aclarando. Dice Miller que bien pudiera hablarse de un Lacan autor, es decir, en particular, autor de los escritos y los otros escritos, ¿no? Pero que la gran obra de Lacan, es decir, su seminario, requiere una transformación por parte de un tercero, en este caso Miller, de lo audible a lo legible. Es un movimiento que dice universaliza. Los escritos de Lacan, los que él mismo elaboró y escribió, han estado siempre en relación al seminario, escandiendo un momento, generalmente de forma contingente, bajo demanda, y fijando doctrina cuando ha encontrado reticencias a seguirlo en su seminario. Es decir, que haya un autor en Lacan no excluye que la gran obra de Lacan sea el seminario que Lacan no escribió y que ha sido escrito por mediación de un tercero. Así es como voy entendiendo esto, ¿no? Para Miller, el conjunto de la obra de Lacan ha cambiado a posteriori, en aprepú. Tengo la impresión, es un comentario mío, que este curso parece dirigirse al esclarecimiento de esta retroacción, para distinguir lo que hacía al principio de lo que hacía al final. ¿Acaso para marcar una escansión entre ambas cosas? Miller nos dice que leer el seminario es asistir a la invención de un saber. Pero es interesante, ¿no? Dice, reencontrar lo que Lacan quiso decir y no dijo, o dijo de manera oscura. Con la cuestión de decirlo de manera oscura, estamos otra vez en el tema de la encriptación, ¿no? Eh, Quizá esto tenga que ver también con el uso de ese término gran obra. El significante, me encuentro esto que me parece importante, ¿no? En la página 14. El significante resiste a la intención de decir. Creo que es importante porque marca un poco los límites de cualquier enseñanza que es dirigida para todos, o incluso del real del que se trata en psicoanálisis. El significante resiste a la intención de decir. Creo que es una frase que conviene explorar con calma, que a mi modo de ver sería la matriz, me pregunto si sería la matriz del no hay relación sexual, incluso, ¿no? Bien, por eso, cuando Miller se refiere a su trabajo, dice que su trabajo es traducir a Lacan. Pasar de la lengua de uno solo, de la lengua de uno solo, a la enseñanza que universaliza. Dice, hacer aparecer la arquitectura de esta enseñanza. Y respecto de arquitectura, lo va a definir como la unidad interna, orgánica y articulada de su discurso, el discurso de Lacan. Yo añadiría que también es mostrar las rupturas y los giros de esta enseñanza. Y quizá ese es el trabajo de investigación que nos proponemos hacer este año. El seminario 9, la identificación, Miller señala que pasa de la arquitectura del volumen a la de superficie. Antes de ser volumen, la arquitectura dispuso superficies alrededor de un vacío y destaca dos dimensiones, lo dice así, dos dimensiones de existencia del agujero. La primera, que es el agujero interno, el de las vueltas sobre sí mismas, digamos, la vincula a la demanda y a la repetición. La segunda dimensión de existencia del agujero es el agujero central del toro. Me interesa aislar este segundo porque dirá
que el agujero central del toro tiene relación no con la demanda, sino con el deseo, y que es el resorte de la reiteración. Luego veremos que a lo largo del curso aparece este término iteración, y que me preguntaba, bueno, aquí iteración, reiteración, pareciera que pudieran estar en el mismo vector. En todo caso, a propósito del agujero central del toro y del deseo, en este caso de Lacan, dirá es un work in progress, es decir, no es una cuestión acabada, no hay cierre, digamos de eso, ¿no? Será necesario quizás dar un nombre a este vacío, y así dice Miller. Entonces me preguntaba si iteración es el nombre con el que responde Miller a esta pregunta. No lo sé, es para investigar. Además de enseñanza, Lacan procede lógicamente y dice, habría entonces un Lacan enseñador o enseñante, un Lacan lógico y también un retórico que defiende una causa. Sí, Elena. No, no, estás en silencio. Una pregunta. Reiteración, yo aquí lo he entendido como repetición, pero Mm, mm, Habría que buscar el francés. Yo no lo tengo en ya. francés, pero me parece interesante. eh, Digo, en el sentido, en el concepto de repetición, sí, porque justo está hablando de demanda y deseo, ¿no? sí. Y a ver, la demanda siempre gira en torno al agujero central, ¿no? Mm, Bueno, eso lo retoma luego. Yo por eso lo he entendido Como como, repetición. como repetición, pero es verdad que no dice repetición, dice reiteración. Bueno, vale, vale. No, Una cosa, y además, Mm. ¿no habéis dicho en otras ocasiones que repetición tiene más que ver con lo simbólico y reiteración con el goce? O, sí, o, es o, una pregunta. Va a estar desplegado, si no me equivoco, entre la clase 3 y la 4 del Vale, curso, vale, vale, ah, vale, 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 vale. cuando se mete con el tema de automatón. vale. Exacto. Y distingue, digamos, la repetición como dentro de la cadena de lo que sería la repetición de algo que falla o la repetición del trauma. En fin, hay distintas maneras de Vale. leer esto. Yo me pregunto si iteración entraría también, porque en la iteración también hay algo que tiene que ver con lo idéntico. No diría que se repite, pero Mm, sí con una cosa que es idéntica a sí misma. Sí, mm, Tere. vale. Yo tengo el texto en francés, lo puedo buscar, pero ahora no lo busco, si no, no os atiendo. Vale. Analía no sé si está leyendo el texto que tradujeron en Argentina, porque este está traducido en Freudiana, claro, de Freudiana, no revisado por el autor, Ajá. pero publicado en Freudiana, de la que nos hemos fiado para hacer los seminarios del Consejo y un montón de actividades que se han hecho con ese texto de traducción Sí. de Freudiana. Pero es interesante, yo lo buscaré. Y si Analía, ¿tú estás leyendo el texto de traducción en Argentina o cómo? No, el que habían enviado ustedes, pero Vale. El bueno, nuestro. puedo tratar de ubicarlo. No, 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 no nos digas que no tenemos, también tenemos el argentino, lo tienen, Sí, está sí, bien. sí. para que lo Eh, miraremos, que quede pendiente, porque yo sí que creo que es importante. Mm, Les iba a comentar una cosa que no sé si va a aclarar o va a complicar, pero hace un tiempo atrás, no en la institución que estamos con Lito ahora, sino en la anterior que él tenía, habían pasado dos films. Uno era Corre, Lola, corre, que tenía Sí. que ver con la repetición, y el otro era El Día de la Marmota, que tenía que ver con la iteración. Mm, Y son dos formas de repetir distintas, y me acuerdo Mm. que ahí se veía bien la diferencia. Yo lo tendría que volver a ver. Pero en uno, por ejemplo, en este del Día de la Marmota, es como que el protagonista se le repite exactamente igual el mismo día, o sea, se despierta y todo el tiempo es lo mismo. Para los otros no, o sea, para los otros es un día nuevo, pero para él ujú. es exactamente lo mismo y hay un punto, yo les digo la verdad que me angustiaba, porque el tipo hace todo una cosa de probar cómo salir de ese Sí, sí, sí. circuito. En cambio, el otro, el de Corre Lola Corre, es una secuencia donde se van modificando cosas, pero me parece que tiene que ver más con otra forma de repetir, que tiene que ver con esto que decía Maripaz,
de la significación. Hay una cuestión de Mm. significación. Yo me acuerdo que en ese momento, como intuitivamente, viendo las películas, me di cuenta de, viste, cuando vos decís, ah, era esto, pero Mm. lo tengo que volver a ver. No sé si puedes aportar algo, pero bueno. No, está bien, Sí, es es decir, así, la iteración es idéntico. Claro, claro, es Utiliza idéntico. la figura del fractal, que es idéntica. Sí, Fractal. sí, sí, sí. O Y, sea, y como pasa con los autistas, se ve en la complejidad, o sea, se puede ir complejizando, pero en realidad es lo mismo. O sea, es lo mismo como aplicado a más cosas, pero es el mismo procedimiento, o sea, es una reiteración esto del copo de nieve. Vieron que se va como complicando, pero en sí. realidad es la misma operación repetida infinitamente. Esto que decías, ¿no? Del fractal. Pero bueno, exacto. En todo Y la, caso, claro. y la, a propósito de la película, Sí. eh, el- lo que me queda como, quizás como observación, es Ujú. que en la película hay un sujeto, digamos, ¿no? Y el Mm, sujeto sí que puede ir haciendo distintas cosas, ¿no? claro. A propósito de eso que se repite, digamos, el día que se repite el día de la marmota, en fin, una y otra Ujú, vez, ¿no? ujú. Habría, digamos, en esa posición eh, todavía algo de la creencia en el sujeto, digamos, en que un Eso, sujeto puede escapar a eso, ¿no? sí. Mientras que quizás en la iteración se pierde un poco esa esperanza, no se puede sino Ah, hacer algo, claro. algo de lo mismo, por no Ujú. decirlo idéntico. Lo que pasa, Pero bueno, yo igual, y una cosita, pero es exactamente lo que decía Freud, le llamaba repetición traumática, así es. de los sueños traumáticos que se repiten idénticos y les Mm, llama repetición. mm. Bueno, quiero decir que a mí el concepto de iteración, sí, alguna vez le pregunté a Teresa y creo que lo entiendo un poco mejor, pero eh, me sigue creando ciertos problemas, porque entiendo que, por ejemplo, si vamos a Freud, igual, por ejemplo, los sueños traumáticos, que él les llama repetición, igual ahora diríamos que son iteración, no lo sé. Es decir, yo no sé si esto es más a tratar cuando lleguemos al capítulo cuarto, Sí, no lo sí, sé. sí, Vale, seguramente. vale, vale, por no Pero, entretener más. en todo caso, estos sueños de repetición, Mm. se supone, menos Freud supone que podrían deberse a un encuentro traumático, ¿no? Sí, Yo creo que habría que distinguir el encuentro traumático como algo que no es susceptible de elaborar del sueño, que es un esfuerzo fallido, por fallido, repetido, de un intento de elaboración, lo diría así. Entonces, no sé si ubicaría la iteración del lado del sueño que se repite. Es decir, ya, ya. me parece más repetición, aunque es repetición en relación a algo que sí que sí que sería lo que itera, por decir así. Mm. Pero bueno, Lo que en hay. todo caso lo exploraremos. Vale. Yo tampoco lo tengo claro, ¿eh? Es decir, por eso Ujú. lo hemos Mm. planteado este año como una cuestión de investigación, atelier, un seminario de investigación, porque Mm. en fin, son cosas muy nuevas y hay muchas perspectivas. Quizá algo de lo que vamos a ir revisando nos va a ir haciendo pensar en estas cosas, ¿no? ¿Puedo Em, decir algo? sí, También claro. el término, claro, el término repetición nos remite a la noción de tiempo. ¿Con qué Mm, noción de tiempo estamos entendiendo la repetición y la iteración? O sea, están dentro de la temporalidad. O sea, ¿cómo entendemos el tiempo, mejor mm, dicho? mm. En ese marco, pienso que podríamos buscar lo que es la repetición como base, digamos, ¿no? El término repetición, me parece, por definición, implica que hay un S1 y un S2 que se repite en relación al S1, ¿no? O sea, si no, no podemos hablar de algo que se repite. Mm. Mientras que la iteración, yo creo Sí. que está más del lado del uno solo. En ese sentido, para abordar un poco Ujú. la pregunta de Lili, es Mm. decir, en la repetición sí que juega el tiempo un papel, el tiempo cronológico quizá y el tiempo lógico, juega un papel Mm. muy, muy importante. Pero en la iteración, si se trata del uno,
diría que incluso estamos fuera del tiempo. En todo caso sería el tiempo instantáneo, pero Mm, también es una perspectiva a explorar, ¿eh? ujú, Mm. ujú, Ujú. Pero ujú. bueno, les decía entonces que además de la enseñanza, como enseñante, está también un Lacan lógico y un Lacan retórico que defiende una causa. Y en este punto, Miller destaca algo que yo creo que es central. Es simple, puede parecer simple, pero es central. Dice, pero para la invención es preciso poner de su parte. Es un término que he tomado de Fichte a través de Schelling y todo esto, ¿no? Y dice, poner de su parte y pensar por uno mismo. Creo, esta es una opinión mía, que de esta forma se entiende por qué el seminario y no los escritos son la gran obra de Lacan. Es decir, los escritos son el saber, digamos, cristalizado, dado para sostener algo fijo, ¿no? Mientras que el seminario es un saber abierto en elaboración, etcétera, ¿no? De Como los esto, alquimistas, ¿cómo? como los alquimistas, digamos, haciendo esa vinculación con la piedra filosofal. Por eso lo traía antes, sí. Ujú. Una cosita, ¿eh? Él decía, creo que lo hemos hablado más veces, ¿no? Él decía que, que él hablaba como sujeto dividido Ujú, en su seminario, que él iba ujú. asociando y que él estaba como sujeto dividido, no estaba como enseñante. Él lo Ujú. planteaba así, ¿no? Sí, por eso en el francés creo que hay una sutileza, no dice exactamente enseñante, sino que usa otro término y que enseñé y no Enseñador. sé qué. Y es como, se ha optado en la otra traducción, se ha optado por el enseñador, para no decir el Mm, enseñante, ¿no? mm. Pero ahí habría un matiz que es el que tú recortas, Helena, que me parece que es importante. Y en esto del retórico, eh, eh, yo ahora me estoy leyendo un texto de Freud que me ha parecido gracioso eso que hace el de abogado del diablo, el Lacan, que se Sí, sí, pone sí. en los dos lados. Es que Freud hizo algo muy parecido, pero con un contradictor, ¿no? Él Mm, también tenía un personaje ujú. que le hacía preguntas y él contestaba a ese personaje. Me ha recordado un poquito a lo mismo de la posición esta retórica de Lacan. No Mm. sé si os parece o no tiene nada que ver. Freud también va tomando incluso en sus textos, va tomando las referencias de la época, por Sí. ejemplo. No, pero que crea Este, un contradictor, un sí, sí. personaje, así Mm. como sí, me ha hecho gracia ver Mm. Pero esto. incluso cuando no había un personaje, digamos, Freud lo fabricaba, se buscaba Sí, la sí. teoría de Cabell Ellis para discutir con él, Sí, aunque sí, no eso, fuera eso con él, digo. ¿no? Es decir, a través Sí, sí. de un Me escrito, ha un texto. parecido un poco parecido al personaje de Lacan con el abogado del diablo. No sé. Mm. Yo sostengo, lo digo ya, no tiene nada que ver Freud con Lacan. ¿Cómo? Que el personaje no tiene nada que ver Freud con Lacan. Lo Ah, mantengo. vale. Nada que ver. Ujú. No, no, no. No. Mm. Y también anticipo que el inventor el descubridor del inconsciente y el inventor del psicoanálisis es Sigmund Freud, no ya Lacan. Por eso he citado al principio, yo soy freudiano de Lacan. Mm. Eso es muy importante, porque vamos a ver cómo en la trayectoria de Lacan ha habido, calculo que también los que sigan a Melanie Klein o que sigan a otros, pero el inventor de psicoanálisis y el descubridor del inconsciente es Sigmund Freud. Mm, No creo que se le pueda comparar, ¿eh? Con nadie. No. mm. Vale, vale. Bien, bueno, continúo un poquito, ¿no? Les decía que entonces entendemos por qué es el seminario la gran obra y no, digamos, las pequeñas obras, que podría, esto lo digo yo así, ¿no? Pero para decir, no son los escritos ni los otros escritos. Es el saber en elaboración y que además requiere de aquel que escucha o que lee poner de su parte. En ese sentido, el seminario toma distancia, lo voy a decir así, de cualquier espacio pedagógico. Mm. Si no se aprende, aprehende sin poner de la parte o sin pensar por sí mismo.
Pero una cosita, Sí. Goyo. A mí me parece que hay también y todavía le está dando un poquito de vuelta a Sí. Jacques Miller a la necesidad de traducción, ¿no? Mm. Es decir, que él pone de su parte en la transcripción de Seminarios, los sí. seminarios, él pone de su parte y dice que no es solo una transcripción, sino que es Traducción. Traducción. una traducción. Y yo creo que tiene que ver con la posición que tomó Lacan de él la asociaba y a ustedes les tocará saber qué hacen con esto. Y esto es algo que además se lo encarga a Jacques Miller. No es Jacques Miller quien toma eso solo, sino él Mm. lo acepta, pero fue Lacan quien se lo otorgó. Digo porque en esta época, en la época, no sé si es en esta época, todavía quizá en esta época de este seminario, había mucha gente que le discutía a Jacques Miller la autoría Sí, sí, sí. de la transcripción de los seminarios. Y hubo gente que hizo otras publicaciones y que se empezaron en fin, a dar mucho. Bueno, tuvieron, no sé, yo me acuerdo que en un momento me fui a una librería a buscar, a ver qué pasaba. Tenía curiosidad de ver la transcripción de esos seminarios y eran ilegibles. Era una transcripción palabra por palabra de lo que habían escuchado y eran ilegibles. Pena que no los compré. Dije, "Ah, esto no vale la pena", y no lo compré, pero es una pena. Bueno, Sí, Además sí. que yo creo que ya introduce la pregunta de quién es el autor de la obra de Lacan, por lo sí, menos para mí, ¿no? sí, 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 sí. Es decir, el autor de la obra de Lacan, si la obra de Lacan es el seminario escrito, Mm, ¿quién es el autor? Bueno, no se puede decir que no es, digamos, no se podría hacer sin Lacan, ¿no? mm, Sin la enseñanza oral que hizo Lacan, mm, pero tampoco se podría hacer sin Miller. Entonces, mm, hasta cierto punto, creo que nombrarlo como obra de Lacan es reconocer hasta cierto punto su coautoría, no de lo que dijo Lacan, sino del seminario que él ha establecido. mm, Que fue algo que en algún momento, creo que en Vida de Lacan comenta que, bueno, no había querido por modestia y no sé qué, después dice, ha sido un gran error. mm. Parece que de alguna manera es el momento donde enmienda eso. También donde lo dice, se siente cada vez más libre Sí, de decir lo que cree que Lacan no dijo de manera pura, sí, 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 sí. digamos, ¿no? De ser Entonces, el traductor, se así es, autoriza a no, se decir, autoriza a claro, poner su parte. exacto, exacto, Eso creo exacto. que es algo además que se muestra, mientras que antes era como el esfuerzo de ser lo más Sí. riguroso y no sé qué, para que no se lo cuestionaran, ¿no? Para que no Ujú, lo atacaran quizá, ¿no? ujú, Pero ujú. ahora es más libre de eso y lo ha Sí. manifestado así los últimos Ujú, cursos, ¿no? ujú, Ya no es su espacio el del curso. Decía, antes dejaba esto para mis cursos. Dice, ujú, ahora ya lo pone en el propio. Como ujú. que no se puede separar, no se puede este, eh, traducir a Lacan sin poner algo de uno mismo, ¿no? Y lo mismo de otra manera, pero digamos, pero también para el lector, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, sí. Bien, bueno, aparece entonces la pregunta de Schelling, esa pregunta que va a recorrer al menos los primeros capítulos del curso, que es la pregunta, qué es finalmente real en nuestras representaciones? Ujú, ujú, Eh, a mi manera de ver, es una posición, esta de Schelling, que mantiene alejada, que aleja del nihilismo, digamos, ¿no? Que aleja del real que no se puede conocer. Es decir, Schelling supone que hay algo real en la representación. Por eso su pregunta, ¿qué hay real, qué es finalmente real en nuestras representaciones? Es ya una toma de posición, ujú, digamos, ¿no? Si Lacan se aproxima desde el seminario 9 a la topología, es en tanto convocaba a un no sentido equivalente a lo real. En este punto es interesante decir que Miller dice no sentido, no dice no significante. ¿Eh? Es no sentido. Esto es importante porque me parece cuando abordemos la cuestión del uno, va a tener su peso, ¿no? Para Jacques Miller, la topología constituye, en cierto modo, un nuevo imaginario inventado por Lacan.
Lo encuentran en la página 21. Y dice, nuevas relaciones representables, que no fueron representadas en ningún escrito de Lacan, sino que están a título de soporte. Sería una topología desnudada de toda representación. Me parece que a veces, o sea, esto es importante porque el uso que se ha hecho con frecuencia de la topología ha sido una topología representándola, como una suerte de topología como modelo de lo que ocurre en la clínica, una topología que acercaría el real y la estructura. Es decir, que hay que, en todo caso, interrogar porque precisamente lo que nos dice Miller es que ofrece nuevas relaciones representables, pero que no han sido representadas en escritos, ¿no? Y por último, para finalizar en este capítulo, solamente indicar que hay una referencia, voy a buscarles la página para podérsela dar al final del primer capítulo, que es una cita del Atolondradicho, Ujú. que está expresada de la siguiente manera. Lo que se dice queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye. La versión que yo tengo, ya les digo que no conozco el texto en francés, pero la versión que yo tengo no empieza con lo que se dice, se empieza con lo que se diga. Por lo tanto, la frase sería lo que se diga, o perdón, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye. Me parece que no es lo mismo lo que se dice, que apunta o bien al dicho o al decir, con que se diga, que me parece que estaría más del lado del hecho de la propia enunciación, independientemente del dicho. Entonces, en todo caso, es algo que encontré y que también, bueno, los dejo para bueno, cada uno extraiga las conclusiones que le parezca, ¿no? Bien, paso al capítulo 2. El capítulo 2 se llama Progresos en Psicoanálisis Bastante Lentos 2, el discurso de Lacan y su objeto. Pero en italiano, el título es Sogno o Reale, Sueño o Real. Pongo los dos títulos porque quizás también nos orientan, ponen énfasis distintos, ¿no? En lo que ha sido dicho en la clase. Miller comienza la clase distinguiendo nuevamente las dos modalidades de agujero en el toro. Por un lado, las vueltas en espiral que se cierran sobre sí mismas de la demanda. Y por el otro lado, el agujero, cito, metafóricamente designado como el objeto del deseo. Esto está en la página 7. De aquí me parece interesante aislar la palabra metafórico. Es un agujero metáfora. En todo caso, incluso habría que preguntarse si no es una herramienta pedagógica, siendo que en otros espacios Lacan no ha representado la topología de la que se trata. Respecto de Lacan, Miller dirá que su objeto sería lo real. Su objeto, entiendo, su objeto como agujero del toro, su objeto de deseo, ¿no? Sería lo real. Un real que podemos preguntarnos en todo caso si es un real metáfora. En todo caso, ¿metáfora de qué? Pasará a matizar que este término objeto, en su referencia etimológica delante de o enfrente de, no parece apropiado para referirse a eso de lo que se trata, marcando distancia respecto a la noción de objeto tradicional. En tanto, eso de lo que se trata referiría más bien a, les cito, a algo del orden de la sustancia del discurso de Lacan. El término aquí es sustancia. Entonces, por un lado, yo creo que hay tres versiones, tres puntos aquí, ¿no? Estaría, por un lado, el objeto como enfrente de las cosas del mundo, podemos decir, ¿no? Eso no es. Luego, al final estaría eso de lo que se trata, que tiene que ver, nos dice, con la sustancia del discurso de Lacan. Y luego está una tercera posición en relación al término objeto, que es la de la etimología latina, que significa a causa de. Yo creo que no son las mismas cosas, ¿no? Nos detenemos un poco en la causa de. Miller destaca que lo real en Lacan, al menos en el Lacan clásico, estaría del lado del objeto.
y no de eso de lo que se trata, porque ha puesto una distancia entre de lo que se trata y el objeto. Y dice, son los filósofos quienes acercarían conceptualmente lo real y la causa. No dice que sean los psicoanalistas, dice que son los filósofos. Y también las parloterapias, que en modo alguno puede ser, me parece un epíteto elogioso, ¿no? ¿Qué es lo real? Ha sido la pregunta cartesiana por excelencia. Y Descartes responde, el mundo como imagen concebida por el sujeto, lo real como lo que se sitúa en y por la representación. En este punto hay una referencia a Freud, que dice, Freud se refirió a la Vorstellung inconsciente, o las representaciones inconscientes, o al inconsciente tejido de representaciones. Pareciera en este punto que se referiría a esto de las representaciones cartesianas. Pero hay que continuar, porque luego introduce a Kant. Y con Kant, dice Miller, se produce dice, la conexión entre representación y real se rompe. Y esto sería un antecedente de Freud. Entonces, por un lado, lo que es lo real como lo que se sitúa en la representación, y por otro lado, es otra versión, digamos, lo real como separado de la representación. Este es un eje del capítulo. Lo real separado de la representación, real próximo a Kant, sería un antecedente de Freud, que usa el término real, y lo veremos más adelante, y no el Wirklich de Hegel. Pero bueno, volviendo a Kant, la cosa en sí no pasa a la representación. Sería un real que no pasa a la representación. Heidegger dirá que la representación emerge cuando el mundo es convocado por el cogito. Es decir, estaría el mundo, estaría el cogito y estaría la representación, en esos tres términos de Heidegger, ¿no? La representación es una acción, digamos, es el producto de la convocatoria del mundo por el cogito. No se puede confundir con el mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso introduce la pregunta siguiente. ¿Acaso todo es solo sueño, pesadilla? Es decir, si la cosa en sí no se puede conocer por la representación, quiere decir que todo lo que conocemos es solamente sueño, pesadilla. ¿Es real o irreal? El mundo se convirtió en representación. Esto volviendo a Descartes, ¿no? Con Descartes, el mundo se convirtió en representación y quedaría como residuo el cogito. El cogito sería lo que no es representación. En Descartes está la pregunta, digamos, la existencia se ubica del lado del sujeto, ¿no? Del sujeto pensante, del sujeto del cogito. Pienso, luego existo. Pienso sería, en ese caso, el cogito, un residuo, y todo lo demás sería efectivamente consecuencia de eso pensado, ¿no? Pasaría a ser representación. Pero el problema que tiene esta construcción es que es una certeza, efectivamente, pero una certeza evanescente, que no permite representarse nada. Y es muy importante, me parece, el punto donde Miller destaca que no es sustancia. ¿Por qué es importante? Porque nos ha hablado de la sustancia del discurso de Lacan, nos ha hablado del Freud que pone a distancia representación y real, y en ese sentido no sería el cogito una sustancia, porque la sustancia requiere la permanencia de los atributos y las representaciones. La sustancia introduce una permanencia. No dice repetición, aquí dice permanencia, tampoco dice iteración, ¿no? Pero Descartes distingue entre todas las representaciones una que sería una representación especial, una que operaría, lo llama así, la función divina entre representación y real, y ubica allí a Dios en el lugar de la verdad. Esta operación de función divina es importante porque creo que nos tenemos que interrogar a propósito de ella cuando
cuando abordemos la cuestión del fantasma, ¿no? Pero el término función divina, también reviste cierta importancia porque a su modo de ver introduce ¿cómo lo llamaba? La prueba de la existencia de Dios, ¿no? El argumento de San Anselmo, que es de la escolástica, ¿sí, no? Reintroduce el problema de Dios, habría algo de ese orden. Entonces, mi pregunta es, porque les dije que iba a introducir preguntas mías para animar la conversación, ¿no? Cualquiera que se ubique en la posición de una representación especial que permitiría la función de lo real y la representación, estaría retomando el argumento de San Anselmo y a esa idea subyaciría la idea de Dios. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque especialmente en algunos testimonios de Pase, pareciera que se quiere ubicar el término de esa función. Me parece respetable, por supuesto, pero en todo caso poderlo situar. ¿Puedes repetir? Se Sí, me ha escapado lo que decías, que en algunos testimonios de Pase parece que se quiere. no, digo que en algunos testimonios de Pase se presenta como una suerte de, se le llama así, de C1, ¿no? De término que tendría que sería un término especial, digamos, ¿no? Que permitiría juntar lo real con la representación. Sería a la vez representación y real. Y eso, visto desde esta perspectiva, no sería muy distinto de aquello que se le critica a Descartes, que es haber retomado el argumento de San Anselmo, que se supone que iba en contra de él, y que el argumento de San Anselmo es una prueba de la existencia de Dios. Entonces reintroduce lo religioso, ¿no? Que ya les digo, no tengo una posición demasiado antipática en relación a eso. Solamente que creo que es importante ir extrayendo algunas de las consecuencias de lo que vamos revisando en nuestro seminario de investigación. Miller destaca entonces dos vías respecto a la pregunta ¿qué es lo real? Es decir, respecto a la pregunta de Descartes. Dos vías. Por un lado Hegel y por otro lado Schopenhauer-Nietzsche. Pero bueno, va a trabajar Schopenhauer. Para Schopenhauer, o sea, está el mundo como representación y está el mundo como voluntad. De hecho, es el título de su obra más famosa, ¿no? El mundo es mi representación, quiere decir que existe para el sujeto y que es un objeto para el sujeto. Aquí tomo el término objeto, que también es próximo a lo que nosotros trabajamos, ¿no? Ese sería el mundo como representación. El mundo como voluntad vendría a ser otra cosa. Miller lo relaciona con lo real imposible de conocer de la cosa en sí. Aquí es importante porque el término que usa es real imposible. Y finalmente, más allá de esto, lo que va a introducir, como me parece, como una novedad, por lo menos para mí, es que finalmente el mundo como voluntad implica la voluntad de vivir. Es decir, introduce el término vida. Y a propósito de esto, de este término, dirá que supera la vida individual, es transindividual. Digamos, aquí estamos fuera de las lindes del sujeto y del individuo, ¿no? Y del yo. Bueno, me queda la pregunta sobre esto de lo transindividual, ¿no? Pero esa es la vertiente de una de las dos vías que le decía, una de las dos vías posibles respecto a la pregunta ¿qué es lo real? Lacan fue hacia el lado hegeliano, no hacia el lado de Schopenhauer, ¿no? En el lado hegeliano habría una ecuación entre lo racional y lo real y una reconciliación con el saber absoluto. Reconciliación con el saber absoluto, ¿no? Este es el Lacan, a mi manera de ver, es el Lacan clásico. Yo creo que hay otro Lacan. Eso te iba a decir que es un recorrido de Lacan, José, por todo lo que se va encontrando, pero al mismo tiempo descartando. Yo creo que hay un punto Va donde va encontrando piezas localizando cuál es el sueltas, trabajo, sí. claro, va encontrando piezas sueltas,
luego llega a decir que real, simbólico y imaginario son nombres del padre para ir a otra cosa. hacia allá vamos, efectivamente, ¿no? Pero primero va tomando la vertiente hegeliana, la vertiente cartesiana, este, la vertiente donde habría una ecuación entre lo real y lo racional. Sí, Tere, estás muteada, ¿eh? Sí, pero no me acuerdo muy bien la clase, pero sé que reconoce. Les acabo de dar la tabarra con los filósofos. Quizá Sí. tendría que hacer un curso de filosofía para psicoanalistas. Y luego dice, no, mejor no. Mejor ustedes olvídense de la filosofía porque aquí no tiene nada que ver. Lo digo porque yo estoy hasta las narices de la filosofía. Todo el mundo lo sabe. Clase 4. Entonces todo el mundo a la gente que le gusta la filosofía, que haga filosofía, y los que nos gusta el psicoanálisis, esto es psicoanálisis. ¿Por qué lo digo? Me parece que si Lacan cogió y se puso ahí a leer a todos sus contemporáneos y no contemporáneos, o leyendo para poder hablar con sus contemporáneos intelectuales de la París del Puturru que vivió, se ha nombrado a Freud con el concepto de representación. Mm. Y Freud no dice nada de nadie. Ni de Kant, ni de Descartes, ni de Heidegger, ni de Hegel, ni de nadie, de nadie, de nadie. Habla de representación y de representación de la representación. Y yo tengo una pregunta para usted, para todo el mundo aquí, que me gustaría que se contestara. ¿Qué es para cada uno de nosotros? Porque estoy muy harta de los filósofos, lo real. No había que poner un trozo de uno mismo en la... Sí, sí. Si queréis, empiezo yo. Empiezo yo. Sí, sí. A mí me gustaría Adelante. saberlo para que podamos debatir. Pero que diga Descartes, Hegel, pues me da igual a mí, o Kant. Eso no lo entiendo, para empezar. Bueno, para mí lo real sería lo que existe. Mm. Sí que tengo que deciros que no me sé la página, lo he traído para buscarlo, pero no lo he podido hacer. Aquí dice, en este seminario, es la primera vez que Lacan, bueno, la primera vez no creo que sea, pero es una de las veces donde Lacan dice lo real es mi síntoma al descubrimiento freudiano. Mm. Eso dice él. Pero bueno, para mí sería, si tengo que decantar, y lo saca real imaginario simbólico de una conferencia de Levi Strauss que se llama, bueno, no me acuerdo yo cómo se llama, La eficacia simbólica está allí en el curso. la eficacia simbólica. Quien quiera preparar o leer esa y coger y podernos decir un poco dónde se saca real simbólico imaginario, a ver si nos aclaramos. Porque lo que digan los demás, pues me parece que es lo que dicen los demás. ¿Qué opináis? Analía, yo te tengo la primera. Puedes decir tú lo que para ti lo real. Para mí lo real es un problema muy importante. Y me parece que si Lacan hubiera seguido viviendo, le hubiera seguido dando vueltas, porque es como que siempre se escapa. Yo tengo esa sensación como que uno parece que le pone el dedo encima, digo desde lo conceptual, ¿no? Hay momentos que uno dice, ah, podría hacer esto. Y después te das cuenta que no. O sea, no hay forma de atraparlo por el significante en cuanto sentido. O sea, me parece interesante esta cuestión del fuera de sentido o Ujú. que no va por ahí. O sea, no va por el lado del sentido. Y y tengo como una intuición. A veces lo veo como una dificultad en la clínica, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me parece que hay cuestiones, yo creo que en cualquier presentación, ¿no? de pacientes, no la presentación para el público, sino cuando un paciente se presenta, ¿no? con su padecimiento, hay un punto de real, ¿no? Que no va a entrar en el significante. Pero hay algo en la clínica de los niños autistas que a mí como que me llega, como que hay algo ahí de lo real que está ahí, no sé cómo decirlo, como que no le buscas el sentido, está ahí, ¿no? Y uno hace lo que puede con eso o no. Bueno, veo que Elena me dice algo que sí, bueno, no sé, por eso, lo que yo les diría, si me salgo de definiciones, digamos, teóricas, yo les diría, esa es mi intuición de lo real. No sé si sirve, pero bueno. Sí, sí, a mí sí me ha servido. Mm. Mm.
¿Quiere continuar alguien o digo yo Yo la sí. final que tengo? Ah, bueno. Tú, Sí, pues sí, sí. Elena, vale, te ha tocado, Yo Elena. es que, a ver, estoy de acuerdo con las explicaciones que das, pero para mí lo real es lo no representable. Es Punto. que, Lo no representable. Lo que escapa a la representación, o sea, escapa, no es que escapa, es que es irrepresentable como definición. Lo que pasa es que en la clínica, efectivamente, en la clínica de los autistas, es que la clínica de los autistas es la clínica donde se toca, se nota, se vive justamente la imposibilidad de representación que Sí. tienen, unos más y otros menos, pero algunos absoluta, absoluta, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo real es algo que toca el cuerpo y que, no, y que se nos escapa. Yo entiendo, si lo tengo que acercar o sea, yo lo he pensado muchas veces con respecto a la teoría freudiana, no si lo tengo que acercar, si lo he pensado muchas veces con respecto a Freud. Y yo creo que lo que dice en el capítulo primero de este seminario Jacques Miller, de que para Freud lo real era la biología. Yo no sé, yo diría que para Freud lo real era el objeto, pero a su vez dice que el objeto pulsional, el objeto no existe. Mm. No Ujú. existe, él no puede decir en ese momento todavía, pero no existe como representable. Es lo que hace gozar, lo que hace sufrir, es ese elemento pulsional que está ahí es lo que hace que haya un agujero central en esta cuestión de la demanda, porque la demanda tiene que ver con la pulsión y con el objeto, con intentar atrapar justamente lo que no existe, no es atrapable el objeto. Mm. Bueno, eso es lo que diría. Pero Pero allí, con allí mil preguntas, ¿eh? me surge una pregunta a propósito de esto que tú dices, Elena. ¿Sería lo que no existe o lo que existe? Que es lo opuesto de lo que, o sea, Teresa se preguntaba por el lado de lo La real existencia. es la existencia, ¿no? Es decir, creo que allá hay un debate que dar, que es muy interesante, ¿no? Lo que, digo, he citado lo de Freud porque es que eso se olvida, ¿eh? Pero Freud dijo que el objeto pulsional no existe. O sea, Claro, no no existe. existe como enfrente de, no existe No como cosa. existe, no se planteó la cuestión de eso, es decir, Bueno, no es. aquí lo he tomado como ser o existencia. Ya, Ya. No existe, pero es el eso objeto. es. En realidad llamaba no sé pronunciar bien en alemán, el Zar, que viene a ser una especie de señuelo. ¿El cuál? Que señuelo. El Zaz o algo así lo llamaba Freud. Ersatz, no, Ersatz, no sé. No. Al objeto, ¿eh? Al objeto. Ya, 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 ya. Pero que es una especie de señuelo. Pero que no, que tienes razón, es como tú lo dices. Pero que yo lo digo desde el cero a la existencia. Yo no pienso que lo real, primero digo, es lo cojo de Lacan, es un susintón frente al descubrimiento freudiano. Y segundo, para mí sería de ser algo lo que hay, lo que existe. Lo que pasa es que hay al menos dos usos del término que son destacados en el curso. No, Está, pero vamos a decir primero lo que es para cada uno, por favor. vale, A ver, yo aquí detrás tengo ahora si no que nadie quiere hablar, la siguiente es Maripaz, la que tengo yo aquí. Bueno, Pues estaba pensándolo. Yo sé, no lo sé, porque está por un lado lo real, que es lo que hay, lo que pasa, pero luego cuando pienso en las personas, en el ser humano, al mismo tiempo lo veo como señuelo, como delante y detrás. O sea, que es como que todo a lo que dirige la persona, o sea, va encaminado a buscar este goce o satisfacción de lo que sea, da igual cómo se lo monte. Pero al final va a conseguir eso, sufriendo, no sufriendo, pasándose, da igual cómo, pero es al mismo tiempo como causa y señuelo al mismo tiempo. No sé, no sé si me he explicado también, pero es lo que me ha venido ahora. ¿Allá? yo siempre me lo he planteado como lo que descuadra, destarifa o impide
que el sentido o lo simbólico esté cuadrado. Mm. Y le doy gracias, claro. Estoy con lo que Laia dice, estoy más pensando así, como lo que desacomoda, como lo que eh, interrumpe o perturba, ¿no? Y de otro lado, Pero sin pienso caer en la también, trampa de que son opuestos. claro, tal cual. Y de otro lado, también pensando que ahí cuando hablamos de real, no nos estamos refiriendo como a una cosa, como a un algo, no es un algo. Estamos en otra dimensión, en otro plano. Em, Me quedo pensando con eso, no es un algo, no es una cosa, no es algo, por decirlo así, tangible. O, no sé. ¿Puedo hacer una pregunta? En relación con eso, ¿se lo puede pensar como un funcionamiento? O sea, no como Mm. una cosa, sino como una forma de funcionar. Pregunto, ¿eh? No lo sé. Yo creo que su función, si podemos hablar de función de lo real, es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Desacomoda, este, perturba. Pero perturba, Deshace el conjunto y no hace conjunto. pero lo de que desacomoda y perturba, ¿qué? ¿El apaño que nos hemos hecho para soportarlo? eh, Porque eso también es un mm, apaño, ¿no? ¿O qué? no sé si podríamos decir, ¿no? Es como con eso con lo que tenemos que lidiar, eh, pensando en términos función, ¿no? Por ejemplo, la función de lo simbólico, la función de lo imaginario, ¿no? La función de lo imaginario es ahí donde las cosas mm, no encajan, su función es, no sé, hacer Un que apaño. encajen, Un apaño. ¿no? Exacto. Y la función de lo simbólico es también soportado con el sentido. El sentido es que encaje, ¿no? La Ujú. clavijita que encaje, ¿no? Esto de encajar, de que cuadre o encuadre, no sé. Que rellena. Y- Yo creo que hay que ir con cuidado porque Ujú. Miller nos advierte que hay una anfibología de lo real, es decir, que con el término Pero real para ti, José, ¿qué sería lo real? es que depende de lo real al que nos refiramos. Es decir, porque creo que Claro, hay una, o sea, Psicoanálisis. la pregunta ¿qué es lo real? El psicoanálisis. Yo lo pondría del lado de la existencia, sí. Pero la pregunta ¿qué es lo real? Ana Es se la una pregunta que refería lo que es. manda al ser. Entonces es una Ana, mala pregunta. Ana, ¿me oyes? Hola. Hola, ¿Estás guapa? estoy un poquito enferma, Mm. por eso llegué tarde, pero estoy estudiando en un cártel con José y estoy sobre el síntoma. Y una cosa que me sirve muchísimo es pensar los, los muchos reales, las anfibologías de los reales en la enseñanza de Lacan. Para mí, lo que más me interesa es como en el, la clase 5 que voy a presentar para Sí. vos, que es la relación con el femenino. Mm. Entonces, Bien. la existencia, lo que no puede decir, lo que no hace conjunto, para mí es la parte más interesante. Pero hay muchos reales como muchos unos también. Ujú. Es una Ujú. cuestión de investigación para
toda la vida, me parece. Gloria, ¿que estás por ahí o no? ¿Sí? Sí, Sí. para ti, ¿qué es lo real? Para mí lo real es algo que está ahí, como que existe y que por eso hace que hagamos unas cosas u otras, lo que ha dicho también Laia, que te hace que te vaya, pero es algo que existe ahí, que hace que nos comportemos de una manera u otra, unas reacciones, no sé. Me da a mí es que es algo que está ahí, pero que no es cuantificable ni nada, que existe, pero no Y sé. luego hay un Ifone, que no sé quién es. ¿Alguien me oye en Ifone? Será Isabel. 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 Bueno, Isabel no está. Bien, yo voy a destacar que se han nombrado aquí una cosa muy importante, y es el autismo. Porque verlo en clínica. Yo también opino que el autista nos puede enseñar mucho sobre lo real. De Lacan, por supuesto, también lo ha dicho Ana, lo pesquisa por la sexualidad femenina. Y sí que hay un momento de vacilación en Freud cuando se enfrenta a la sexualidad femenina. Ujú. Cuando, a ver, de José Gregorio para todos, hola, ¿quién? Ah, que eso que es Ifone, para Ifone. Sí. Es que si no se nos va a quedar como real. Casi. Entonces yo creo que la vertiente El clínica, agujero está ahí en el iPhone. la vertiente clínica yo creo que sí que es muy importante porque es donde, y además por donde lo pone. Yo pienso, tú decías, Elena, que la habías visto en Freud, ¿en dónde? Tengo que buscarlo. Precisamente estaba En el pensando objeto, cuando lo he dicho. Yo creo que es en pulsiones y destinos de pulsión, pero tengo que buscarlo. yo veo que a él lo de que se descoyuntura un poco de golpe, que hay algo que no, porque yo qué sé, él tuvo muchos golpes, ¿no? Primer golpe señalaría yo, creo, por lo menos en la obra, cronológicamente, es la joven homosexual. Oye, inconscientemente, que Lacan ha dado la paliza mucho, Freud, sus amores con la verdad, pues no está tan claro, porque él eso lo cogió y lo pudo más o menos, eh, lo estudió, ¿no? Me está mintiendo, el inconsciente miente, los primeros mienten, ahí qué pasa. Y está ahí el texto, ¿no? Otro momento en el que se quedó él así muy, muy, muy tocado es más allá del principio del placer, pulsión de muerte, pulsión de vida, y todo eso se quedó tocado pero el hombre salió, ¿no? Pero donde yo veo lo que se considera su pase, que es el sueño de la inyección de Irma, también es algo que le tocó muchísimo a él. Ujú. Está considerado como una de las, no sé, de los ejemplos de lo real. Y luego está para mí el barullo que se montó, que ahí yo no lo vi salir muy bien, o sea, propició desde luego un debate inmenso que nunca le había dejado hacer, ¿no? Siempre se ponía en plan de decir, pues así no es, o tal, o no sé qué, es con la sexualidad femenina. Ahí él no es tan fácil como decir, Freud decía que la feminidad la resuelve por la madre y ya está. No, no, que va. Ahí están todas las porfreudianas para dar muestra de que no. Entonces, no sé, yo esto lo quería un poco decir porque esto volverá, va a salir muchas veces, no sé quién Sí, sí, decía sí. que es una línea de investigación para ellos, Sí. para quién, Ana. y sobre todo para mí es que es muy importante, por eso lo he detenido, porque como he dicho que es el inconsciente, es que resulta que al final lo que dice Lacan es que el inconsciente es real. Pero allí yo introduciría un matiz, que lo vamos a ver en la clase. Es decir, primero que se habla de lo real, se traduce, se escribe en español lo real, cuando son dos términos distintos en alemán. Es decir, el real para Hegel es Wirklich Ay. y Freud se refería al das Real, ¿no? Y lo segundo que me parece que es importante es que efectivamente a veces se habla de lo real como registro, ¿no? RSI, y otras veces se habla de lo real, diría como una suerte de atributo. Es decir,
Entonces, yo creo que es importante poder ir separando estas dos cosas, porque el real, si se piensa como función, se piensa, digamos, del lado del discurso de la ciencia. Es decir, sería un real del matema. Eh, que no sería lo mismo. Y fíjense que yo, a diferencia de Teresa, creo que esta es una clase muy importante, incluso en su referencia a los filósofos, porque creo que es refiriéndose a los filósofos que Miller quiere ir más allá de la filosofía. Es decir, hace un pequeño inciso para explicar qué es lo que dicen estos y también para explicar qué es lo que el psicoanálisis no tiene de filosofía. Si no, confundimos el psicoanálisis con la filosofía, con la ciencia, en fin, con otras disciplinas. Esto que yo quería decir es que creo que para mí, por lo menos en los estudios que llevo, os hago partícipe para ver qué opináis, ¿no? Pero yo creo que la filosofía se ha metido en muchos sitios donde no debe. Antes habéis hablado de San Anselmo, pero en realidad Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino empieza con los dioses de los filósofos. O sea, convierte Dios de la religión al Dios de los filósofos. Claro. Y entonces lo que pasa es que la ciencia, yo creo que los científicos están todos acojonados, perdonad la expresión. Desde Oppenheimer, se lo decía no sé qué el otro día, me hace una tertulia sobre Oppenheimer, descubren la bomba atómica y les da a todos un patatús, empiezan a montarse comités de ética y ahora me acabo de enterar de que resulta que hay filósofos cuánticos. Bien. Pero yo creo que seguimos exactamente igual con la ciencia. La ciencia está como, la hemos tratado mal, discurso científico, uy, qué mal, igual el discurso del amo, no sé cuánto, no menos más. Y lo que nos lleva a esto, que es lo peor, lo que a mí por lo menos me asusta, es que los filósofos llevan a una forma de decir al otro cómo hay que vivir, lo dice el Medena ya sabrá, ¿no? Sí, ¿Qué sí. es lo del Medena ¿Qué es cómo se llama el Medena en castellano, Gregorio, que no me acuerdo? El sentido común, ¿no? Nada sin exceso. Nada sin exceso. Nada, ¿cómo es? Nada en exceso. Eso lo dice Miller, eso es la filosofía. Entonces eso lleva a una ideología, y entonces el psicoanálisis está impregnado de ideología, y eso es un horror, porque resulta que el psicoanálisis impregnado de ideología es una reeducación, y caemos o sea, el psicoanálisis se borra el análisis. Entonces, por eso digo que la ciencia, ojo, que igual a los científicos son los que están encriptando. Están encriptando porque no se atreven a decir sus descubrimientos. De hecho, sale un descubrimiento, Gloria no está, una pena porque eso me lo contó ella. Hacen un descubrimiento los científicos y dicen, viene un comité y dice que hasta 50 años después no lo pueden decir. Hacen un descubrimiento en la pandemia, va y muere. Científicos que están ahí. Entonces, los que están callándose son los científicos y los que están haciendo que se calle la gente son los filósofos, que son los que dicen lo que hay que hacer, lo que hay que pensar, lo que no hay que pasarse, cómo hay que vivir. Las mujeres no tienen alma, ni cuerpo, ni perrito que les ladre y no sé cuántas cosas más que dicen. Y entonces habrá que plantarles un poco cara para decir que el psicoanálisis está aquí. Y no basándose igual exagero, ¿no? Pero es que para mí han sido muchos años de decir, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Aquí, en otro lugar, vale, pero aquí. Pero bueno, quería decir eso sobre lo real de la ciencia. No. Yo no creo que la ciencia tenga un mal real. Eso que no sé dónde se No es mal decía. real, es el de ella. No, el de ella no, pero no creo que la ciencia con ese real lo que haga, o sea, no. Como venga un meteorito a la Tierra, y hay mucha posibilidad de que llegue un meteorito a la Tierra, aquí nos va a dar igual a todos, todas nuestras elucubraciones. La ciencia con eso no va a poder hacer nada. Y los postulados y las hipótesis son cosas que enseguida las pueden tumbar.
viene otro científico detrás y lo tumba. Y ese científico que ha dicho eso se calla y tiene la humildad de decir que se ha equivocado. Da igual, no sé, da igual. Pero paradojas se resuelven cientos de años después, paradojas matemáticas. Y cuando está resuelta, otras que había, todo lo que había ahí para hacerse, eso se va fuera. Con los filósofos no. Yo los veo realmente impresionantes. O sea, ahí, Kant, Hegel, Heidegger, Schopenhauer. Está bien, no sé, un poco de calma, que no somos filósofos. Es- Perdona, son, Nadia, son, perdonad mi vehemencia, No, pero no, no, está bien. No, no, está bien, está bueno. es mi vehemencia, perdonadme, pero es que me he dado cuenta que pasan 40 años, Ujú, son mucho tiempo, ¿no? Intentando decir, como podía, que si la sexualidad femenina, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que no sé menos, ahí intentando abrir un caminito, para que se ujú. pudiera hablar de psicoanálisis, no de marxismo, que es donde se llega al final, con Engels y con Marx, que son dos filósofos también, no sé si Marx Sí. o más Engels, pero también, ¿vale? Al final ahí, a decir cómo hay que montar la sociedad, cómo hay que vivir no sé cuántos y cuál es la justicia distributiva, cosa que es completamente opuesta al psicoanálisis, Mm, pienso. mm. Que para otros registros vale, pero para aquí no lo tengo yo muy claro. Analía, Perdón, no voy a seguir por esa línea. En realidad es un detalle y es volver a algún texto de Freud que me quedó dando vueltas. No, no voy a bien, entrar en bien. la discusión esta de filósofos y psicoanalistas y científicos. Yo me acordaba de algo, y es una pregunta, ¿no? En el texto de Freud sobre el inconsciente, donde él habla de representación palabra y representación cosa. A mí me pareció interesante esa diferencia que hace él ahí. Yo la tendría que retomar y ver, ¿no? Pero me parece que la representación cosa puede tener algún germen de lo real, ¿no? No sé qué opinan. Ajá. Y después lo otro, de acuerdo. y después lo otro que pensaba es en esta palabra de existencia, que a veces Lacan, y creo que Miller también, escribe por separado ex y un guión Existencia. existencia, ¿no? Como hay algo que queda por fuera, ¿no? Un poco esto me parece que decía Elena, ¿no? Lo que no puede ser tomado por lo simbólico. Eso nada más, eran detalles, nada. Sí, yo también he pensado en lo de la representación, cosa muchas veces como, Mm, efectivamente, como un intento de encontrar que algo de lo real sea representable, pero también queda un ujú, poco como algo fallido, ¿eh? Pero es verdad, yo voy a volver a leer, voy a volver a ajá. leer esos textos de Freud. Yo creo que en el texto donde quizá mejor encontremos algo parecido a la unión del significante y la libido, que, bueno, la libido freudiana, voy a decir el goce, en palabras lacanianas, es en Moisés. Sí, sí, sí. Además, justamente Moisés es un texto que Freud no quiso publicar, dice él que porque era judío, no sé qué tonterías de esas que decía él, como que se encabritó mucho con el proyecto de psicología para neurólogos, que no lo quería, se enfadó, no sé qué, cosas que le pasaban a él. Pero el prefacio también es un texto que ocultó Lacan, ¿eh? El prefacio lo puso en la edición de los escritos en inglés para que no lo leyeran, lo dice, para que no lo leyeran en lengua francesa. O sea que tenemos muchas muestras de cosas encriptadas y Moisés es un texto muy fuerte, muy potente. Y en el Yo Moisés lo veo así. además está insinuado algo, en mi opinión, algo de precisamente de eso que hablábamos antes, ¿no? Lo que iría más allá de la vida individual, lo que sería lo transindividual y lo que sería una forma de transmisión más allá de lo reprimido, es decir, del significante en tanto, digamos, susceptible de ser reprimido. Creo que ahí hay una vía para explorar también. Sí. Eso es uno de los textos, yo creo, bonitos de los que decía, es un texto metapsicológico, pienso, el último, pero el último porque lo publicó el último, no sé si escribió después Construcciones en Análisis y, no sé, ¿cómo se llama el otro? Análisis terminable o interminable.
Pero Moisés es un texto de los bonitos que hay de Freud de metapsicología, y ahí se cuestionan muchas cosas en Moisés, ¿eh? Sí, sí. Cómo hay transmisión sin haber, o sea, todo el saber ese, ahí se cuestiona, o sea, da pistas. Ahí hay abordajes muy buenos de... Pero fíjense que en el capítulo que estábamos comentando, ¿no? Es importante distinguir, nos lo señala así Miller, ¿no? Dice, para Freud ¿Te lo oye real mal? es, A ver, perdón, que se te oye más bajito de ah, repente. sí, pongo esto aquí, a ver, sí, mejor. Sí, 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 decía que en el capítulo que estamos comentando es importante porque Freud, o sea, Miller nos comenta que Freud distinguía lo real de lo wirklich, es sí. decir, de lo efectivo, ¿no? Mientras que hasta cierto punto para Lacan serían iguales. Entonces, eso me lleva a mí a preguntarme, bueno, ¿qué real sería igual a lo wirklich en Lacan? Yo creo que pudiera ser el registro de lo real como registro. Mientras que dejaríamos en minúscula, por decir así, lo real como atributo, si se quiere, cuando a lo que se refiere es precisamente a eso que no puede ser capturado por lo simbólico. Serían dos posiciones distintas para el término real, ¿no? Por eso RCI, real, simbólico, imaginario, serían nombres del Padre. Es decir, porque estarían del lado de lo efectivo. Y del lado de lo efectivo, dice Miller, lo real sería lo simbólico. Mientras que el otro real, digamos, esa otra acepción de lo real, no tendría el mismo sentido. Es por eso que es la forma en la que puedo entender la frase de Miller que dice que la tripartición, referida a RCI, la tripartición permite excluir lo real en el sentido de real. Es decir, incluso lo pone del otro lado, es decir, como una exclusión. Lo real como registro permitiría excluir lo real en el sentido de algo que no puede ser capturado por lo simbólico. Digamos, la estructura obstaculizaría hasta cierto punto, es mi tesis, el acceso a ese real que no es el real efectivo, que es das Real, ¿no? El real como causa, como real efectivo, también. Entonces, me también parece, que, también también que, sería un obstáculo, digamos, ¿no? También podría ser un obstáculo para abordar ese otro real, que sí que sería el real más próximo, por decir así, al freudiano, ¿no? El real trauma, por el lado del trauma. Entonces, Miller nos va explicando. Espera un poco, espera. Yo es que me he perdido, me he perdido. Vale, vale, cómo no, Digo, cómo yo no. me he perdido. Estás hablando ahora del Birklick o no, o sea, como obstáculo. Hay dos, es decir, Sí, el sí, sí, Birklick sería obstáculo para sí. el real, para el das Real, para decirlo en los términos Bueno, alemanes. las dingues se lo. Bueno. No, das Real, no, no das Ding, Ah, das ah, Real. no. Real. No sé cómo se Pero es dice, que esta Gloria por el... Wirklich en alemán tiene el sentido de la realidad, más bien, que de lo Mm. real. El concepto lacaniano bueno, lacaniano, Pero el Miller, concepto de real, lo que yo entiendo como real, no sé. pero Miller liga Mm. Birklick precisamente a lo que produce efectos. Y en tanto produce efectos asociado a una causa. Es decir, lo liga a la construcción del objeto A. El objeto A estaría del lado del Birklick y no del lado del das Real, traumático, freudiano, etcétera, ¿no? Entonces, es allí donde yo creo que está parte de lo que se encripta, No, pero que es importante ir levantando, ¿no? no. Es decir, lo real como estructura haría creer que a través del lenguaje, la estructura, etcétera, se puede captar lo real. Y eso es totalmente distinto a lo real como algo imposible de ser captado por lo simbólico. Son dos posiciones no solo distintas, sino contradictorias, excluyentes hasta cierto punto. En ese sentido, Eh,
Perdón, Sí, José, ¿podría pensar que lo real como estructura se podría pensar como lo real de la ciencia? Porque sí. Teresa dice que piensa que no hay real en la ciencia, si comprendí bien, pero la ciencia hay real con una cierta No, estructura de causa y efecto, de leyes. Sí. Lo no, no, real no, de no. la psicoanálisis es sin ley, es lo real de la contingencia. El real sin ley no es el real del registro. El Sí, real es. sin ley, en mi opinión, sería das real. Mientras Ujú. que lo real, digamos, como ligado a la estructura, es distinto, o sea, sería más bien Berkeley. No. Ok. O sea, No, yo no que, estoy de no, acuerdo. no, que esto sí que es, esto para mí es importante. Yo no digo que en la ciencia no haya real, que va. Yo digo que sea igual, como he hablado rápido, no me entendías. Yo lo que digo es que durante muchísimos años se ha dicho que lo real para la ciencia tiene la idea o piensa que puede actuar sobre lo real. Ujú, Y no sé si ya se ha llegado a decir hasta incluso que actúa sobre lo real. Mm. ujú, Yo lo que he dicho es que con la ciencia y como ella se actúa, no actúa, claro que la ciencia, hay real, yo creo que para la ciencia, para los filósofos, para todo, lo real existe. Si digo que ujú, existe, es que existe, no solamente existe para los psicoanalistas. Lo que pasa es donde se ve en el psicoanálisis, me ha gustado mucho las introducciones sobre el autismo, porque es verdad, el autismo incluso es un lugar a investigar. Pero la ciencia, el real en la ciencia, yo lo que he dicho es que lo hemos dado muchas veces como malo, unido al discurso del amo, al discurso universitario, los dos juntos eran los que producían los males más grandes de la humanidad. ujú, Y yo creo que no. Yo lo que estoy viendo es que la ciencia, por lo que estoy leyendo ahora, por donde me llevan todas mis investigaciones, la ciencia tiene con lo real una relación mucho más humilde, mucho más humilde. No es que, pues sí, vale bien cuando descubren la energía de fusión, les da a ujú, todos un patatús y dicen que todos son malísimos y que tienen que esconderse todos y que tienen la capacidad de destruir a la humanidad. Pues como, como si no hubieran cosas que pueden destruir a la humanidad. Las plagas, yo qué sé, un millón de cosas más. Y luego se demuestra posteriormente que la energía de fusión, y la gente empieza otra vez a poner centrales nucleares, es la energía, incluso una energía que se está declarando como limpia. Y eso la ciencia, o sea, que decir, de lo que está hablando es de lo que en el psicoanálisis lacaniano, en el que yo por lo menos he estado, se ha maltratado a la ciencia y se ha ujú, encumbrado a la filosofía. ujú. Por eso lo digo. Y veo mucha más humildad del lado de la ciencia que del lado de la filosofía. Ujú, vale, vale. Ujú, Y ujú, veo mucha menos ideología del lado de la ciencia que del lado de la filosofía. Lo cual lleva la ideología a una reeducación y el psicoanálisis lo borra. Y ujú, además he dicho también que pienso que se ha metido en demasiados sitios. Porque Santo Tomás de Aquino la mete en la religión y al final ya no se sabe. Ah, eso no sabía lo que era. Se ha metido hasta en la religión y han pasado de los dioses de los teólogos a los dioses de los filósofos. Y que se ujú. va metiendo por todas partes, por lo menos. Ya. Y entonces, pues no sé, tampoco se trata de que de que nada, pero yo qué sé, no, tanta no, tanta no. De hecho, en mi opinión, el tema no es que la ciencia tenga un real, la ciencia tiene su real, la filosofía tendrá el suyo, en fin, ¿no? Sino Pero eso poder que tenga distinguir cada, pero José, eso de que cada uno tenga su real, ¿eso qué significa? Es que eso no lo entiendo yo. como disciplina. Es decir, yo creo que al final van construyendo lo qué es lo Mm, real, la pregunta esta que está durante toda la clase, ¿no? Y a eso se responde de distintas maneras. Yo creo que precisamente el psicoanálisis objeta
digamos, la definición de lo real, al menos cierta definición de lo real, y va a mantener un punto de lo real que iría más allá. Es decir, no quiere decir en contra, ni que el real de la ciencia no tenga utilidades, sino que va más allá de eso. Es otro. ¿Mm? ¿Cuál es el real del psicoanálisis? Podría ser la pregunta. Por Les- ejemplo, una cosa que estábamos comiendo, Maripaz, que estábamos comiendo juntas y nos pusimos a hablar de esto. Cae una manzana. Mm. ¿Ah? Mm. Manzana. Entonces ahí, ¿qué pasa? La ciencia que dice, está atraída por la Tierra porque cae. Podría quedarse sin la gravedad ahí flotando, porque Mm, cae la manzana. mm. Eso es un ejemplo de la ciencia. Pero ahí, por ejemplo, sí que para mí es clarísimo. Bueno, no sé si es que no sé si intervenir. Para mí eso es clarísimo como la gravedad sería lo real de la ciencia en ese momento hasta que se le llamó gravedad. Es decir, en el momento en que hay algo de lo simbólico que atrapa algo de lo real, es la ganancia que tiene la ciencia y entonces a partir de que le llama gravedad, lo Mm. puede cuantificar, lo Mm. puede medir, lo puede... Sería, es decir, entonces, lo real de la ciencia, yo Mm. creo que Mm. es lo que les mueve a los científicos que están buscando algo que no saben muy bien. Y el día que dicen, ah, esto es, y esto es tal, adiós, han descubierto la bomba A atómica. mí que en relación a esto me aparece una pregunta que tiene que ver con la diferencia de tratamientos de lo real. Sí, eso Eso. es. Se me ocurre que la ciencia tiene como la esperanza, no sé si es la palabra que corresponde, pero digamos, como que va a llegar a dominarlo. Sí. Ponele, no, por ahí no es exacta la palabra, ¿no? Pero bueno, yo lo veo, por ejemplo, con el tema de la medicación. O sea, bueno, no podemos manejar todavía la esquizofrenia porque no descubrimos la medicación que haga que funcione tal conexión. Bueno. Y nosotros sabemos que hay algo del orden de lo imposible, que tiene que ver con lo imposible de la relación sexual, que no importa qué remedio haya o qué cosa, que eso va a estar ahí. O sea, me parece que esto de un fracaso en algo, ¿no? Hay algo que va a fracasar. Nosotros sabemos de antemano, me parece, o por lo menos el psicoanalista sabe que hay un punto digamos que no tenemos esa esperanza, como que un día vamos a tapar el agujero de la no relación sexual, ¿no? Como que un día vamos a encontrar la ecuación. Eso está ahí. Yo no Tenemos la estaría tan esperanza, seguro. ¿Eh? tenemos la ¿Vos decís que esperanza sí? Ah, mira. tenemos la esperanza de no tapar el agujero de la relación sexual. Claro. Ah, bueno, ahí sí, es otra esperanza. Bueno. Está bien, bien. Es que, claro, dices, la ciencia sabe perfectamente cómo tratar la esquizofrenia. Luego está o sea, que no se trata, que es una forma una forma de ser, voy a decir, como una película que me contaba esta mañana Maripaz, que vio una serie. Pero Sí, es las farmacéuticas o la economía, ya no te voy a decir la esquizofrenia, que eso yo qué sé, eso no se va, que eso hay, ya hay que decirte, pues no hay loquitos por ahí, y han habido. A quien mejor lo trata eso de la religión, no hace falta que esté la mm, ciencia. La sí. religión trae la esquizofrenia de puta madre, y la psicosis, y lo demás somos todos unos tontos y unos aprendices de buf para tratar eso. Pero lo digo, yo lo dice Freud, entonces no es por venir de una ilusión. Pero vamos a ver, voy a decir otra cosa, la paraplegia. Saben Mm, perfectamente cómo curarla, pero la cantidad de industrias que hay a través de las sillas de rueda, a través las piernas de las que ponen de no sé qué, sí. toda la investigación. He dicho que cualquier descubrimiento científico tienen que callarse hasta que lo puedan poner por lo de la economía. Entonces Ujú. ahí tienen las células madres y los pobres científicos. No sé si conocéis algunos, pero yo conozco algunos bastantes que me caen muy bien y son todos unos que trabajan el triple que nosotros. No paran. Están Mm. totalmente metidos en su trabajo. Estoy hablando de los científicos de verdad. Para mí la ciencia no es ni la sociología, ni la psicología, ni la estadística, ni nada de eso. Son pseudociencias. Estoy hablando de la ciencia de verdad. Y esa gente sí que sabe de sus limitaciones. Y mañana le Yo puede salir digo, un compañero de laboratorio mismo que lo que él no sabía se lo soluciona. Y entonces ya que yo no, pues dice, pues ya está. Y siguen no, digo, investigando. no me parece que esté mal esa posición. Digo que es distinta. De hecho, les permite a los científicos producir
y traer muchos beneficios. Pero digo, A es los una posición científicos, distinta. a los científicos, de verdad, no creo. Ahora que hay ahí mucha gente como la tecnología, como la Ah, ingeniería. Por ejemplo, la ingeniería no es lo mismo que la ciencia. Una cosa, no, pueden hacer en ecuaciones matemáticas, pueden hacer algo y luego los ujú, ingenieros lo tienen que hacer. Igual no lo pueden hacer. sí, es así, Entonces, sí. entonces es de esa manera. Entonces, a lo mejor se queda ahí, la tecnología no puede avanzar y hasta que no avance con un descubrimiento de que cojan un Ujú, material que tenga más resistencia, no sé qué, no pueden llevar a cabo esa cuestión que matemáticamente o con modelos es de esos posible, claro. no la pueden hacer. Entonces, Ujú, con la medicina y el cuerpo pasa lo mismo. O sea, ahí ujú, están los científicos que descubren, no sé qué, ahora están con las nano no sé cuántos, lo que es las nano no sé qué, que se inventan para el cáncer y para todo lo que sea. Pero ujú, eso, de ahí hacerlo, no son sí, ellos que lo hacen, pero lo no son posibilita. ellos que lo hacen. bueno, Ellos pero quieren... por eso, pero hay una distancia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. O sea, es todo esto que vos decís de que tiene que aparecer una tecnología, o sea, pudiera ser que, no sé, los médicos descubran o los que investigan en ese punto una cosa y necesitan de que los ingenieros que inventen el aparato para que pueda funcionar. No, Y en lo que está de moda ahora, que es la velocidad, o sea, lo que quieren alcanzar es la velocidad de la luz. Hmm. Eso está de moda ahora. sí. Entonces ahí porque parece que es un límite. No se sabe Ujú, muy bien si ese límite continuará toda la vida siendo un límite o habrá alguien que se le ocurra que no sea un límite. Pero, por ujú, ejemplo, se han inventado los que se llaman en los motores de curvatura, que están en la prensa, en todas partes. Y en ujú, eso lo que pasa es que necesitan muchísima energía y no la pueden sacar de ningún sitio. Tendrían que hacer, coger energía de las estrellas, no sé qué. Yo no sé mm, si eso es destruir la naturaleza, no sé qué, yo qué sé. Yo creo que es lo que pasa, lo que está ocurriendo en la ciencia hoy en día. ujú, En la época de claro. Newton, pues estaría con la Mm, manzanita para arriba, para abajo, no sé qué, y luego mm, resulta que Einstein, no sé qué le hizo, que no me lo sé bien, pero le tiró los postulados de Newton, cosa mm, pero que ujú. eso ocurre. Entonces yo lo digo un poco como, pero no he visto aún decir que Menganito, yo qué sé, ¿quién me podéis decir? Decirme a alguien, ha tirado los postulados de Platón. Mm, Ya, no, ujú. nos apasiona lo real, ¿eh? Hmm. Resulta que El lunes, bueno, sí, sí, perdona, Teresa. Entonces resulta que yo creo que Freud, en ese aspecto, es una persona que descubrió una cosa, Hmm. descubrió una Ujú, cosa y luego inventó un método, que por cierto se lo debe a las histéricas. Inventó ujú, ese método, descubrió una cosa y estuvo muy celoso de que eso no lo quisieran borrar, porque ya precisamente él partió de tenerlo que descubrir porque lo borraban, y dos por tres, y aún hoy en día está borrado. Lo quieren borrar todo el rato. El psicoanálisis, el inconsciente, eso que no les molesta a la gente. Entonces, claro, muchas veces, ay, que Freud que era muy duro, no sé cuántos para ti. Pues, no, es lo que decía es que, no, o sea, es que lo he inventado, es que está ahí, estoy cuidando mi invento. ujú, O me dices cómo, o está ahí, es de esta manera, no lo quieras quitar. Eso pasó con Alden y pasó con Jung y pasó con más gente. ujú. Sí, bien. Bueno, yo me tengo que retirar, lo lamento, pero bueno, Bueno, porque está buenísimo, Ah, pero bueno. Quedamos Les ahí. mando nos saludos. vemos. seguiremos. Bueno, no sé yo si he acaparado muchísimo trozo de la clase, perdonad. Pero es un tema que me No, apasiona. Lo no, que va a ser, es un ¿os tema que está parecería presente que en la justo clase. acabar el segundo, porque ya el tercer capítulo imposible, ¿no? El Pero acabar tercero, el segundo. a mí me parece que el tercero da vueltas sobre cosas dichas antes, así que no es tan central. Lo retoma cosas, lo dice de otra manera, pero bueno. Lo que quería mencionar es que precisamente el debate que abrió Teresa está presente también en el capítulo, porque habría un Lacan hegeliano que intentó inscribir el análisis en el registro de la ciencia. Esto lo dice Miller tal cual. Este sería un real estructurado como un lenguaje.
un real del tipo galileano. Sería la posición donde hay saber en lo real y la naturaleza está escrita en signos matemáticos, digamos, ¿no? E incluso la topología, es decir, cuando Lacan recurre a la topología es para mostrar lo que habría de real de la estructura. Entonces, esa es una posición, pero no es la única posición en Lacan, ¿no? Sino que había, es importante leer esto, dice, Lacan había calificado lo real como lo que vuelve siempre al mismo lugar Mm. y con ello descalificaba lo real. Otra vez, aquí tenemos real, real. Es decir, lo real que vuelve siempre al mismo lugar lo entiendo yo como Birklick. Es decir, un real que es el real de la carta robada, digamos, ¿no? El real de la estructura, el real del automatón, si lo quieren así. Mientras que eso obstaculizaría o descalificaría lo real como das real. Lo real que estaría más bien del lado del cuerpo. Miller dice, pero hay un redescubrimiento del cuerpo por parte de Lacan. Y allí abre la cuestión del fantasma. Entonces, me parece que es importante, no se trata de ir contra la versión o contra la posición de la ciencia en relación a lo real. Se trata de preguntar si el real del psicoanálisis, o sea, si el psicoanálisis pretende ser una ciencia. Bueno, sí, sí, exacto, que no es una ciencia. Así como no quiere ser una filosofía o no puede ser una filosofía, tampoco es del lado de la ciencia. Para nosotros, sin excluir que pueda haber otras formas de entender lo real y sin menospreciar el trabajo de los demás, creo que es interesante poder tener claridad de qué real se trata para nosotros. Es decir, y Miller es a veces muy duro con Lacan en este texto, porque va a decir en el capítulo 3, Lacan se propuso enmendar el psicoanálisis, hacerlo pasar por una terapéutica, es decir, con la noción de cura, ¿no? Bueno, Mm. luego sabemos que eso no va a ser más por ahí, ¿no? Pero en este momento, es decir, hay una crítica, digamos, de volver al psicoanálisis una ciencia. Hay una crítica de creer que el real del psicoanálisis es, digamos, está ligado al lenguaje. Ligado me refiero que se puede leer, ¿no? Es decir, hay una crítica en relación a hacer del psicoanálisis una terapéutica. Son distintas críticas que tienen como origen el mismo obstáculo, que es, me parece, haber leído lo real como Berkeley, como algo que produce efectos. Y entonces Ujú. en ese sentido hay un más allá, que creo que ese más allá es lo que se abre en la última enseñanza de Lacan y especialmente en la ultimísima, ¿no? Que es distinto, que sería del lado de la experiencia, ¿no? Eh, Creo que allí es donde, o sea, del resto son las mismas vueltas, ¿no? En 1953 dice Miller los nombres del padre, lo real es lo simbólico que aparece como Wirklich, eficaz, que produce efectos. En el 56 la enseñanza robada es ligado a la causa, es el significante ordenado. Y Miller propone incluso, es que no, también a veces creo que no encuentra forma de decirlo más firmemente, dice, habla de un real orden, o sea, un real ordenado. Un real ordenado, podemos decir un real próximo a lo simbólico, un real con ley, podríamos decir así, ¿no? Distinto del real sin ley. Entonces, estos son puntos que son importantes. Y allí viene la referencia al automatón por un lado y a la tique por otro. Es decir, allí dice, a propósito de la tique, dice, no obedece a la ley. Es al azar. De todas formas, este término azar también se podrá cuestionar después, pero en todo caso, esta posición de la tique como repetición no ligada al automatón significante, sino al azar, eso sería el precursor de lo que después llamará lo real sin ley, que no es el mismo real de la ciencia, pues no es el mismo real hegeliano al que se aproximó al principio, ¿no? Dice, hay un real del trauma inasimilable, de ahí sí viene lo de es factor de intranquilidad. Un real que resiste a la estructura como puro hay. Esto está tal cual en el texto. Espera, ¿en qué Residuo de lo página que se... estás? ¿En qué página estás, Goyo? no sé la página porque hice un resumen, Ah, pero lo bueno, puedo vale, buscar. vale, vale, Te vale. lo puedo buscar. Es igual eso. En todo caso,
es importante ir distinguiendo estas dos cosas, ¿no? De hecho, hay un punto donde Miller lo dice, el lacanismo es un racionalismo. Bueno, cierto el lacanismo del principio quizá, ¿no? Referencia constante al elemento matemático y geométrico. Allí entra Spinoza, ¿no? Pero Miller ha tomado posición sobre la cuestión de la geometría, ¿no? Es decir, el espíritu de geometría, el espíritu de sutileza. Ha opuesto el espíritu de sutileza al espíritu de geometría, es decir, no es más espíritu de geometría. Entonces, el lacanismo es un racionalismo, tendría como base la afirmación de una afinidad entre lo real y lo matemático. En ese sentido se parece a la ciencia. Pero esa no es, digamos, la única elaboración, ¿no? Para terminar el capítulo, voy lo más rápido que puedo, dirá, bueno, se mete con la crítica de la razón pura de Kant, de las dos fuentes de conocimiento, si se recuerdan, sensibilidad, que está del lado de la intuición y el goce, y entendimiento, que estaría del lado del concepto y del juego significante. Pues bueno, entre la conjunción, otra vez está con la pregunta de cómo hacer conjunción entre una cosa y otra, ¿no? La conjunción entre sensibilidad y entendimiento produciría el conocimiento. Requiere un mediador, que Lacan llama esquematismo y Lacan fantasma. Nos sitúa otra vez cuál es la posición allí, ¿no? Pero va a decir, y esto creo que es importante, hay como una estructura translingüística que obliga, cuando se separan los registros, a encontrar un término mediador, que a la vez penetra en su nivel a partir del otro. Es decir, esa es la función que otorga al fantasma, esa función mediadora. Y dirá Miller, ¿no? Es índice de lo suprasensible, que señala una dimensión distinta de la sensibilidad. Me parece que es el asunto mismo, ¿no? Es decir, creo que cuando habla de lo suprasensible, una dimensión distinta de la sensibilidad o de la translingüística o de lo transindividual, es el punto donde va dirigiendo la construcción que hace sobre el goce a algo que no es, lo voy a decir así, va pasando del goce como en la estructura, etcétera, a un goce que sería el goce de la vida. Antes ha ligado a la vida a lo transindividual. Entonces, ese es el punto en el cual me parece se llega en el tercer capítulo. Y es la construcción que he podido hacer, ¿no? Y que les presento. Seguramente hay otras cosas, ¿no? Y te lo agradecemos porque si... Sí, muy bien. Una cosita nada más que está en la página 20. Sí. Lo que pasa es que ¿De qué capítulo? Perdón, del tercero. Ajá. Simplemente, a ver, lo que dice, bueno, que está hablando de los afectos, dice, es aquel al que llama la angustia que a diferencia de los demás afectos no engaña, aquel que representa el índice de lo real. Eso es también totalmente freudiano. Me parece interesante yo también no lo comenté, pero hay un punto donde pareciera que la apuesta es el fantasma y luego está el punto donde se pasa la angustia, ¿no? Sí. Es el afecto que no miente y tal. Es decir, en el fantasma hay dos términos. Se trataría de, sí, como no, de una junción, de un intento de juntar, en este caso, dos registros. Por lo menos inicialmente planteado como dos registros. Luego creo que eso se cuestiona cuando el objeto A es semblante, en fin. Pero de entrada, dos registros, ¿no? Pero en la angustia no, me parece que no hay dos registros. Se trataría, en todo caso, me pregunto si se trataría allí de Das Riel, efectivamente, y no del Birkli, ¿no? Pero muy freudiano, totalmente freudiano. Yo me tengo que ir ya, porque Antes de que te vayas, Elena, digo yo, necesito reunirme con vosotros dos esta semana, yo no puedo, la que viene. Os lo digo porque me digáis cuando podéis por la clase 14, que es el final de Vida de Lacan. Necesito leerla con vosotros. Nos chateamos y Lo chateamos, pero que lo tengas sobre todo tú, que hablo menos contigo, Elena, tenlo en cuenta y ponnos Muy bien. Pero yo Para la semana siguiente, permiso. vale. Vale. Bueno, muy bien. Pues... Bueno, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias por todo ese trabajo que nos traes. Bueno, nada, a mí me divierte.
Es Bueno, es una tarea Una cosa, maravillosa, no tanto como la de otros, pero es la mía. una cosa, no sé qué, porque eso sí que tenía claro que íbamos a hacer estas clases aquí para recordarlo, pero en la clase del próximo día, que también es un recordatorio de la vida de la cana, ¿ahí quién va a hablar? Sí, un segundo. Bien, tenemos la próxima clase de este curso, es el día 16 de octubre. ¿No es el ¿Qué? 2? Pero dice El- Teresa la vida de Lacan, es el 2. Sí, Es sí, el sí. 2. Ahora, la de vida de Lacan es el día 2. Que están seguidos, pero eso no es lo normal, ¿no? Eso no es lo normal. No, tratamos de hacerlo cada 15 días, pero el problema es que si no, después no nos daban los tiempos para Pero ¿y en esa quién funcionarlo. habla? ¿Se sabe o no se sabe? Milagros. No, Milagros Morales, vamos. en la del serie el 1 va Milagros, pero en la de vida de Lacan creo que es Laia quien iba a hacer una suerte de recapitulación de las dos clases anteriores. Bien, yo animo a la gente que no esté en vida de Lacan que venga porque es que se van Vale. completamente Bueno, unidas. Es que es impresionantemente como van unidas, ¿eh? Ambos cursos, ¿eh? Nos hemos quedado Sí, sí. muy, muy, muy impresionados con la traducción de lo unidas que van. Y de una forma más, yo diría que vida de Lacan es más experiencia, más basado en la experiencia, en la vida de Es muy Lacan. clínico, sí, sí, Es muy clínico. y muy clínico, es Sí, uno de sí. los cursos más clínicos que hay, ¿eh? Pero para que, bueno, lo tenemos como lo tenemos, como nos digan algo, pues nos callaremos. O no nos callaremos y nos esconderemos en las catacumbas y seguiremos. Oye, tenía muchas ganas de veros Ujú. y ya Igualmente. nos vemos Igualmente. el próximo Igualmente. miércoles, ¿no? Ya ver, Ujú. Pues Adiós. bueno, Gracias. nos vemos el día, Sí, dijimos 16 en este curso. sí. José, ¿puedo tener acceso a, a la vida de Lacan? No, no tengo el texto. ya, Están traduciendo. el miércoles que viene, todo eso lo regularizaremos, porque están sin Dale, textos, Sí, pero yo porque te anoto. dale, anótala. dale. Sí, sí, cómo no. Gracias. Listo. Bueno, un gusto. Saludos a todos. Adiós, gracias. Adiós. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao a todos.